If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Estamos en miércoles 30 de abril de este 2025. Contentos de acompañarles en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores. Y por supuesto también esta es una alternativa que tenemos ante lo que nos presentan los principales medios de comunicación, que como creo ya mucha gente sabe, están bastante inclinados hacia la izquierda, y creo que muchos de ellos simplemente son activistas demócratas. Bueno, quiero mandarles un enorme abrazo desde Tampa, Florida. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. En esta jornada, por supuesto, tenemos que hablar de estos primeros 100 días de mandato del presidente Donald Trump, el presidente número 47, que ayer se reunió con varios seguidores allá en Michigan, celebrando precisamente en un meeting que más parecía un rally de campaña, donde ha demostrado otra vez la convocatoria que tiene el presidente Donald Trump. No está en campaña, no está en busca de una reelección, sin embargo, la gente lo apoya. Y esa nutrida cantidad de personas que han estado presentes en Michigan lo ha demostrado. Y claro, la forma como lo ve la prensa progresista es una, les digo que prácticamente son una oficina de campaña nada más para la izquierda, y buscan cualquier tipo de razón o justificación para poder hablar mal de la administración de Donald Trump. Por ejemplo, aquí tengo un titular de NPR, sí, esa radio que se supone es del pueblo, que está financiada con el dinero de los contribuyentes, que debería ser una radioemisora imparcial, que además ante el Congreso fue a decir que eran objetivos, imparciales, incluso se atrevieron a decir que eran apolíticos. Pero no, aquí por ejemplo su titular que escribe esta señora Danielle Kurtzleben dice: Trump de vuelta en modo campaña, conmemora 100 días en el cargo con un bullicioso discurso en Michigan. Después, en el primer párrafo, después del primer punto seguido, dice: habló durante casi 1 hora y media, afirmó falsamente haber ganado las elecciones presidenciales, bailó al ritmo de YMCA y reconoció a los asistentes habituales que han asistido a sus mitines durante años. Como usted podrá percibir en tan solo la mitad de un párrafo, cuando uno empieza a leer, se va dando cuenta ese desprecio que tienen estos pseudoperiodistas, esta prensa progresista, aliada de los demócratas, cuando al momento de escribir o al momento ya de elaborar un escrito, pues se les nota cómo realmente están dolidos, cómo sufren y cómo les afecta que el presidente, primero, haya vuelto al cargo y segundo, pues esté poniendo la casa en orden. Entiendo que para muchos este meeting o este rally o esta reunión, este encuentro, como quiera mejor llamarlo, en torno a la celebración de sus primeros 100 días de mandato, seguramente a más de uno le molesta. Pero hay otros que simplemente disfrutamos la idea de que hay una nueva administración
que no está de acuerdo con la locura de los demócratas y su agenda globalista, esa agenda radical de izquierda, la agenda pro aborto, la agenda de género, la afirmación de los transgéneros a los niños, adolescentes, permitir que puedan ser sometidos a tratamientos que los convierta en narcodependientes. Igual o peor todavía cuando se trata de jóvenes adolescentes que pueden ser o que van a ser llevados a una cirugía irreversible. Y les digo, toda esta es una locura. Sin embargo, han logrado avanzar estos demócratas precisamente porque tienen bastante dinero, más de afuera que de adentro, para llevar adelante políticas absurdas. Pero nosotros, quienes hemos votado, y yo lo digo abiertamente y no tengo problema de decirlo, he votado por el presidente Donald Trump, he votado por sus políticas, estoy contento que en estos primeros 100 días se haya cumplido con gran parte de las promesas de campaña. Y créanme, más allá de lo que pueda gustar o no a muchos, las decisiones que se están tomando son a favor del país, no necesariamente a pequeños sectores o que beneficien o den privilegios a minorías. No. Tenemos ya que pensar en país, y la construcción o la reconstrucción en este caso, o la restitución también, va a tomar un tiempo. Yo creo que hay demasiada gente ilusa o extremadamente optimista para creer que en 100 días se puede arreglar todo el destrozo que han hecho 8 años de la administración Clinton, 8 años de la administración Obama y otros 4 años más de la administración Biden. No se puede. Han logrado calar tan hondo con sus políticas progresistas que, créanme, va a tomar tiempo, y no creo que una simple administración como la de Donald Trump vaya a poder cambiar ese rumbo de forma significativa. No, necesita el pueblo estadounidense retomar sus valores y su esencia, pero es buen tiempo para comenzar. Y ojalá a partir de esto se siga preparando para que una vez Donald Trump deje el cargo, se vaya preparando campañas, rallies, se elija ya una persona que sea capaz de llevar adelante o de darle continuidad a las políticas del presidente Donald Trump. No podemos volver atrás. Ya hemos visto que cuando se le entrega el poder a la izquierda, los socialistas son capaces de destruir incluso una sociedad tan avanzada o una sociedad políticamente, creo, correcta en muchos aspectos, pero lo pueden destruir y lo destruyen desde adentro. La celebración de ayer del presidente no solamente ha tenido que ver con su disertación, incluso han estado presentes personajes de la televisión que también se suman a esto que he ido mencionando, apoyar a esta administración. Tal el caso de Scott Jennings, que es uno de los analistas invitados de CNN, a quien el presidente Donald Trump lo invitó, estuvo presente ahí y dijo, y lo voy a citar: él me defiende todo el tiempo en CNN y me defiende muy bien, pero no puedo ir demasiado lejos porque lo despedirán. CNN, este es el fin de Scott, bromeó el presidente mientras le daba la mano y le daba la bienvenida. Esto es lo que respondió Scott Jennings. Dijo: Michigan, volamos hoy para acá y dije: miren estas granjas, tengo que conseguir una granja en Michigan porque cuando tienes tantos liberales necesitas un lugar donde ponerlos a todos juntos. Muchas gracias a todos, y se despidió del presidente Donald Trump. Algo que sí me pareció bastante gracioso es la forma en cómo va tratando a los liberales. Y no solamente en esta presentación el día de ayer, sino también constantemente da una cátedra, porque además este señor Jennings está muy preparado para poder debatir. Y es que con los zurdos realmente con el sentido común es suficiente. Sin embargo, hay que siempre apoyar mucho con datos, porque los socialistas demócratas, sobre todo los que son bastante fanáticos, no importa si la ciencia dice una cosa, no importa si la matemática te muestra otra, o la misma biología o cualquier rama de la ciencia,
Para ellos, lo que está en su cabeza, lo que piensan o lo que pueden especular, para ellos eso es importante, más no los hechos. Esa fue la participación en cuanto a este señor Scott Jennings, que también es uno de los invitados en los debates de CNN. Y creo que hay muchas otras cosas que podríamos destacar, pero no solo la celebración de estos 100 días de administración, de la administración número 47 de Trump, fue por esta reunión que ha tenido en Michigan. No, también el día de ayer por la noche hubo una entrevista que se concedió a ABC News, donde el presidente tuvo un acalorado intercambio de ideas con uno de los presentadores a quien él mismo le ha dicho, ¿no? Te he dado la oportunidad, y voy a tratar de ser lo más textual posible. Dice: oye, te están dando la gran oportunidad de tu vida. Sabes que vas a hacer la entrevista. Te elegí porque francamente nunca había oído de ti. Eso fue el comentario que hizo el presidente Donald Trump a Terry Moran de ABC News, quien se sentó a realizar la entrevista que se hizo en la oficina Oval el día de ayer. Y no puedo, yo también realmente me caía de la cara de vergüenza, porque este noble oficio del periodismo no debería ser politizado de esta forma, y mucho menos cuando tienes la gran oportunidad de sentarte con la primera autoridad del país, además de ser el presidente de la nación más importante del mundo. Y resulta que con simplemente especulaciones de un Photoshop, este señor Terry Moran de ABC le dice que los nudillos de este Kilmer Abreu García, este salvadoreño, a quien la prensa lo ha llamado como el hombre de Maryland, no tiene nada que ver con Maryland, ni mucho menos es ciudadano de los Estados Unidos, ni siquiera residente, es un ilegal, además un criminal, es una persona que ha estado vinculada y confirmado que ha estado vinculado con la Mara Salvatrucha 13, además es un golpeador de mujeres. Sí, ahí están los datos. Incluso el padre de los 2 hijos de su esposa dijo que temía por la seguridad de sus hijos porque estaba saliendo con un pandillero. Además que lo encontraron en un vehículo que ya había sido, por lo menos había estado bajo proceso de investigación ese vehículo, y le pertenecía a un hombre que fue procesado y además se declaró culpable de trata y tráfico de personas. Y resulta que este Terry Moran, cuando está haciendo la entrevista al presidente, es como que pusiera en duda de que existe toda esta evidencia, y sigue hablando del Estado de Derecho. Y realmente lo que hace ABC es bastante bochornoso. Créanme, sentí vergüenza ajena, porque parece que la prensa progresista estaría más herida incluso que el Partido Demócrata por haber perdido en las pasadas elecciones. Da la impresión de que la prensa progresista realmente no ha aprendido su lección. Y más allá de que su credibilidad ya está por los suelos, ya la gente no le cree a esta prensa mentirosa, sin embargo, su agenda no la han cambiado y parece que no la van a cambiar. Y creo que el presidente, les decía el día de ayer, tenía toda la justificación para reclamarles por la forma en cómo manejan la información, cómo la manipulan, cómo la tergiversan o también dan verdades a medias, lo que se traduce simplemente en desinformación. Hay un estudio que hace Media Research Center, Newsbuster, que lo publica hace 2 días, y precisamente habla de cómo en estos primeros 100 días del mandato del presidente Trump, el panorama de los noticieros vespertinos, o sea, desde mediodía, de las 6 y de las 11 de la noche, realmente han sido una cobertura muy negativa con relación al presidente Donald Trump. ¿Sabe qué porcentaje han venido haciendo? Estos estudios que realiza Media Research Center son realmente interesantes, y yo invito. If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. A que si usted tiene la oportunidad de visitar su página, es mediaresearchcenter.org. Créame que usted va a encontrar datos que le van a dejar con la boca abierta y no son simplemente opiniones de alguien que puede tener una tendencia conservadora o igual un republicano de hueso colorado. No. Estamos hablando de facts, hablamos de hechos. Han hecho una cobertura negativa sobre el presidente Donald Trump en un 92%. Quiere decir que tan solo el 7,78% nada más le dieron como una cobertura positiva al presidente Donald Trump. Escucha lo que dice este informe. En lo que va del año, de este 2025, la nueva administración Trump se ha enfrentado a una cobertura negativa del 92% por parte de ABC, CBS y NBC, cuyos programas de noticias estrella promediaron más de 19,3 millones de espectadores durante el primer trimestre de este 2025, convirtiéndolos en los programas de noticias más vistos del país. Otra vez, ABC, CBS y NBC se supone que han tenido una cobertura de estos primeros 3 meses o han llegado a un alcance de 19,3 millones de espectadores en lo que va de este primer trimestre. Y cuando hacen una mención que esté relacionado con el presidente Donald Trump, el 92%, sí, el 92% es una cobertura con tinte o ángulo negativo. Y lo que les decía el día de ayer, si tienes una prensa progresista que todos los días te dice que esta es una administración mala, que está llevando una mala economía, que es una administración separadora de familias, anti-inmigrante, que deporta a todo el mundo, no le interesa si es que son ciudadanos, y esto lo repite todos los días. No nos olvidemos lo que decía este marketista nazi, bueno, del ejército nazi, digo marketista porque se encargaba de todo el sistema de propaganda. Joseph Goebbels decía, repite una mentira 1000 veces y la vas a convertir en verdad. Esto es lo que hacen estos principales medios de comunicación. Y otra vez, han llegado a 19,3 millones de espectadores en el primer trimestre. Quiere decir que a esa gente le han vendido todos los días 92% de información que tenía un ángulo negativo de esta presidencia. Sigamos con el informe. Dice, los analistas del Centro de Investigaciones de Medios, o Media Research Center, analizaron las 899 noticias de los 3 grandes noticieros nocturnos que abordaron al presidente Trump o su administración entre el 20 de enero y el 9 de abril, incluyendo los fines de semana. A ver, vamos a ver qué dice esta investigación. La cobertura es altamente negativa porque las cadenas dieron al presidente Trump, contrasta además marcadamente con la cobertura mayoritariamente positiva. Esto representa el 59% que le dieron a Joe Biden hace 4 años. Quiero hacer solamente una pausa porque esto me parece que es realmente interesante. Y quiero asociarla con esta entrevista que estábamos mencionando de este Terry Moran, porque cuando ya estaba por terminar la noticia, este sujeto, este pseudo periodista o este activista de izquierda, este aliado del Partido Demócrata, le dice al presidente Donald Trump que la reputación de los Estados Unidos ha bajado durante su presidencia. Y el presidente Trump le responde, claro que no, le dijo, al contrario, ha ido subiendo. Pero además hace mención a algo que a mí me parece realmente importante decirlo. Trump dijo,
Tuvimos un presidente tremendamente incompetente. Ustedes lo sabían, yo lo sabía, todo el mundo lo sabía, pero no quisieron escribirlo en sus noticieros porque son fake news. Sí, son noticias falsas. Y por cierto, ya para sellar esta parte, dijo, ABC es uno de los peores. ¿Y cuánta razón tiene el mandatario? Porque resulta que esta gente no solamente difunde mala información, y no podríamos decir que lo hace de una forma genuinamente inconsciente o que ignora la realidad. No, lo saben. Hoy, por ejemplo, todavía siguen haciendo referencia a este caso de Kilmar Abrego García y no vaya a creerle a Freddy Silva. Vaya y revise los titulares de ABC, NBC, MSNBC, igual los titulares de las cadenas en español. A ver cuántos mencionan que este sujeto, Kilmar Abrego García, primero, no es de Maryland, no es ciudadano de este país, ni siquiera residente, pero a ver si dicen que es un ilegal. A ver si dicen que es un pandillero. A ver si dicen que está relacionado con la MS-13 o la Mara Salvatrucha. A ver si le mencionan que golpeaba a su mujer. A ver si mencionan que había riesgo de que 2 de los hijos de la esposa de este Kilmar Abrego García había denunciado el hecho de que su mujer estaba saliendo con un pandillero y estaba pidiendo la custodia de sus hijos. A ver si le mencionan también que este sujeto estaba conduciendo un vehículo en el cual el dueño ya había sido encontrado culpable de trata y tráfico de personas. Estos señores realmente son nefastos. ¿Y por qué hago mención a lo que dice el presidente el día de ayer? Porque fueron tan descarados durante 4 años, porque nosotros ya lo sabíamos en campaña. Habíamos publicado, y le digo de forma personal, y usted puede revisar mis redes sociales, yo publiqué varios videos donde denunciaba el deterioro cognitivo de Joe Biden. Porque este señor ya en campaña, y ojo, tampoco es que haya hecho mucha campaña. El presidente Trump salía a hacer campaña en sus rallies, incluso habiendo pandemia, la gente no tuvo temor. La gente sabía que estaba, bueno, por lo menos yo entiendo que la gente que sabe que esta era parte de una agenda que habían puesto, todo este tema de la pandemia, este tema de las vacunas, de los encierros, de las mascarillas y todo, hay mucha gente que realmente se dedicó a hacer trabajo de investigación y no cayó en mucha de esta mentira. Por eso es que no tenían miedo y participaron con el presidente Donald Trump durante los rallies. Y gente no iba de a 100 o de a 50. No. Iban de a más de 50,000 personas, 60,000 personas. Yo creo que el promedio, podríamos bien decir, que empezaba desde los 25 a 30,000 personas en cada rally. Sin embargo, el presidente Biden, en ese entonces candidato a la presidencia, estaba haciendo campaña desde el sótano de su casa. O de cuál casa será, no sé, pero estaba haciéndolo desde el sótano. Y las pocas veces que salía a interactuar con personas, gente que no superaba los 50, y estamos contando gente que formaba parte de su comitiva o de su campaña. Sí, créanme, tengo los videos igual. Y este sujeto, Joe Biden, cuando decía algo o empezaba a dar una frase o intentaba dar una idea completa, es como decir, yo tengo un párrafo preparado de por lo menos unas 50 palabras. Y cuando llego a la 20 y medio trastabilleo con mi lengua y pierdo por completo la idea, pues uno trata de parar en seco, toma aire, respira otra vez, dicen qué parte me quedé y seguimos adelante. No, este caballero decía una cosa, se metía con otra y otra vez seguía hablando de otra cosa y no terminaba las oraciones como cualquier persona. Y yo me atrevo a decir, niños que incluso pueden estar entre los 5, 6, 7 años, pueden tener una idea formada de qué van a decir y lo pueden decir de forma completa. Créanme, llegan a más de 20 palabras. Créanme. Este señor ni siquiera pasaba de esas 20 palabras. Y lo habíamos denunciado. Sin embargo, la prensa progresista te trataba a ti, primero, de que no eras un experto ni en psicología, ni en psiquiatría, y no tenías por qué opinar. Entonces te desacreditaban.
Peor si empezabas a hablar de ello en Facebook o igual lo hacías en Twitter, aunque Twitter todavía te permitía mencionar eso. Menos la computadora portátil de Hunter Biden. No podías hablar en contra de las vacunas, no podías decir que era una terapia génica. Sin embargo, lo otro más o menos era permitido. Sin embargo, los principales medios de comunicación, cuando ya el presidente Biden ejerció su primer día de mandato, él ya empezó a mostrar su deterioro cognitivo. Biden ni siquiera realizó una entrevista con la prensa en sus primeros 30 días. Su primer mes ni siquiera se apareció a la prensa para contestar y responder, o sea, para recibir preguntas y contestar preguntas. Entonces, la prensa empezó a molestarse y empezó a quedarse inquieta. Eran sus aliados, simplemente era por hacer algún tipo de paripé. Sin embargo, fue la administración Biden la que les dijo quiénes iban a entrar a la Casa Oval, quiénes iban a realizar o van a tener la oportunidad de hacer una pregunta, pero tenían que mandar por adelantada dichas preguntas. O sea que él tenía tiempo de que quien quiera que elaboraba sus scripts o sus escritos, o igual el que le escribía a través de sus redes sociales, pues esa persona terminaba escribiéndole las respuestas para los periodistas. Y le digo, toda una farsa, toda una mentira. Y esta gente, me refiero a los principales medios de comunicación, estos aliados de los demócratas, ya cuando ven que la gente o gran parte del pueblo estadounidense ya se da cuenta que no se puede más porque realmente el presidente Biden no está en sus cabales, y cuando se da la primera y última entrevista, bueno, el debate más bien, entre Donald Trump y Joe Biden, realmente estos sinvergüenzas, estos descarados de la prensa progresista, se hacen a los sorprendidos y empiezan a atacar a su principal aliado. Y sí, porque había detrás de bambalinas el Partido Demócrata, que en ese momento estaba a cargo o liderando Barack Hussein Obama, sí, el musulmán, fue el que determinó y le dijo, porque además hay una investigación que hace un periodista estadounidense, donde se supone que hace una llamada telefónica diciéndole a Joe Biden, Barack Obama le dice en una llamada telefónica a Joe Biden que si no se retira por la carrera, entonces ellos van a, no sé qué cláusula, no la recuerdo muy bien, la iban a imponer para retirarlo de la campaña y que era mejor que lo hiciera. Por eso, ojo, por eso es que Joe Biden, un domingo, sí, un fin de semana cualquiera, dice a través de Twitter, ojo, no es que llama a sus aliados de los principales medios de comunicación para decir oficialmente, soy Joseph Biden y me retiro de la carrera por la reelección a la presidencia. No, lo hizo a través de un comunicado, a través de Twitter, sí, lo hizo en Twitter, haciéndole el desprecio a esos principales medios de comunicación que se dieron cuenta, después de casi 4 años que el señor muestra deterioro cognitivo, recién se dieron cuenta de que el señor realmente estaba mal para llevar adelante una administración. Esa fue la forma en cómo manejaron estos medios al presidente de la administración número 46. Y yo creo que el desdén, el rechazo, el desprecio debería de ser contra estos medios de comunicación, por la forma en cómo mienten, por la forma en cómo llevan adelante esta grosera campaña, esta grosera propaganda en contra de la administración Trump. No solo ahora, fue peor durante la primera administración de Trump, porque lo tuvieron 4 años. 4 años. No solo por un lado tenías al Partido Demócrata haciéndole impeachment, acusación tras acusación. Tenían a la administración más ocupada yendo a las cortes que realmente haciendo un trabajo por el país. Y paralelamente tenías a unos medios de comunicación todos coludidos, haciéndole trastabillar o buscando la forma en cómo sabotear su campaña. Y no han parado desde entonces, todavía lo siguen haciendo. Por eso es que nosotros también tenemos que tomar una profunda reflexión para ver si nosotros ya dejamos de darle algún tipo de credibilidad a estos principales medios de comunicación. Ya no más, déjelos de ver, ya no los consuma. Créame, a veces ni para consultar su mentira vale la pena hacerlo. O por lo menos tenga usted
la certeza de que lo que está recibiendo por información no es una narrativa, no es una propaganda. Ejercite siempre su actitud crítica. Vamos a volver con esta investigación que hace Media Research Center sobre estos primeros 3 meses, este primer trimestre, de estos principales medios de comunicación, ABC, CBS y NBC, que según este informe han hecho una cobertura del 92%. 92% es negativa cuando se habla del presidente Trump. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Recuerde que usted puede ser parte de este programa, nos escribe o manda alguna sugerencia de algún tema que quiera que hagamos investigación y nos encuentran a través de las redes sociales como Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy con $Y, Silva con V 80, Freddy Silva 80, solo en Instagram. El resto de las redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV, Freddy Silva TV, y créame, con mucho gusto le comparto la información o cualquier dato que hagamos mención en este programa. Estamos hablando sobre este trabajo de investigación que hace Media Research Center. En su titular dice: 92% de la cobertura de ABC, CBS y NBC es cobertura negativa sobre el presidente Donald Trump. Este es un trabajo de investigación que hace Rich Noyes, lo presenta o lo publica el 28 de abril de este 2025. Decíamos que entre los aspectos, comparado con lo que hacían la cobertura del presidente Biden, a él le daban 59%, ojo, 59% de cobertura positiva al presidente Joe Biden durante 4 años. Sí, es que es increíble la forma en cómo han ido y todavía siguen operando estos medios que no son más que una oficina de campaña. Dice, si bien la cobertura televisiva del último mandato de Trump se centró principalmente en una serie de controversias personales, la cobertura de este año se ha centrado principalmente en cuestiones políticas serias, encabezadas por los aranceles. 361 minutos le dedicó esta prensa progresista a este tema de los aranceles, lo que en su momento el presidente Trump llamó la independencia económica de Estados Unidos, o el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos. También le dedicaron a la Oficina de Eficiencia Gubernamental, conocida como DOGE, le dedicaron 310 minutos de cobertura, y en cuanto al tema de inmigración, le dedicaron 233 minutos. La interpretación que las cadenas, hemos mencionado a NBC, CBS y ABC. If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Estos medios o estas cadenas dieron una interpretación sobre los aranceles de Trump como una cobertura negativa del 93%. Ojo, 93%. Mientras que los recortes que se hizo y el trabajo de investigación de esta oficina de eficiencia gubernamental a la cabeza de Elon Musk recibió una interpretación negativa del 97%. Imagine usted.
hombre más rico o uno de los hombres más ricos del mundo que está trabajando gratis para esta administración, que está buscando los despilfarros, la corrupción, el gasto insulso de muchos programas de estos lunáticos demócratas, terminó presionando a muchos de sus activistas, lo que llamamos los grupos de choque, que fueron a vandalizar los concesionarios de Tesla, las tiendas de Tesla, lo que provocó además miedo en los conductores de Tesla, provocó igual pérdidas económicas para los accionistas de Tesla. Y esto fue gracias a esta manipulación que ha venido haciendo estos principales medios de comunicación. Créanme, quienes son los que difunden el odio, la intolerancia y la confrontación no son esta administración. Son estos medios de comunicación los que emiten mensajes de división. Y lo hacen a través de estas narrativas que establecen en sus coberturas. Porque se supone, y tal vez voy a excederme un poquito en cuanto a decirles a ustedes, cuando digo se supone, porque tal vez no todos han o tienen una idea de lo que es hacer periodismo, pero se supone que cuando uno va a hacer la cobertura de una noticia, uno no tiene que estar buscando el lado humano, como te enseñan las cadenas, sobre todo en español, para que tú conectes con la gente. No. Lo que están buscando simplemente es motivar a través de la empatía, de la emoción, para que ese televidente diga, oh, mira, están preocupados por el sentimiento de las personas, por cómo sienten, cómo piensan. En realidad la noticia no está para eso. La noticia simplemente está para llevar lo que ha visto por ejemplo, a lo mejor vamos a hacerlo con un ejemplo para poderlo interpretar mejor. Una noticia objetiva y un amarillismo que es el que generalmente se ve a través de estos principales medios de comunicación. Resulta que, este es un ejemplo, a las 3 de la mañana, en la esquina de la Dale Mabry y la Martin Luther King, un accidente a las 3 de la mañana. Un vehículo termina chocando a una persona, esta persona termina muerta. Esa es una información que simplemente podríamos decirles una objetiva que no tiene más que datos, ¿no? Ahí tenemos el qué, cómo, dónde, porque estamos hablando de una persona que estaba conduciendo a las 3 de la mañana en la esquina de la Dale Mabry y la Martin Luther King y termina atropellando a una persona que finalmente muere. Esa es una noticia. ¿Qué es lo que hacen hoy estos principales medios de comunicación? Que además se consiguen a estos profesores, a estos coaches, para que lleven la noticia tergiversada, llevada a... Vamos a humanizar la noticia, vamos a ponerle sentimiento, vamos a hacer, aunque suene un poco amarillo, ¿no? Pero así vamos a atraer a la gente. ¿Sabe qué es lo que dicen? Comenzando en el titular, en una noche dantesca, donde todo parecía que iba a venir la tragedia, un conductor aparentemente en estado de ebriedad y exceso de velocidad, ojo, ni siquiera hay un informe, no hay un reporte policial, nada, pero aparentemente en estado de ebriedad y aparentemente en exceso de velocidad, terminó atropellando a un anciano que deja en la orfandad a 3 de sus nietos que estaba cuidando. Oh, por Dios. Es de esa forma como la plantean. Ya hablan de alguien que pudo haber estado o no en estado de ebriedad para ponerle la emoción. Y créanme, lo hacen en sus breaking news. No hay todavía un informe de algún perito que pueda ver o que haya constatado de que estaba yendo a tal velocidad. No hay una persona... No, o sea, hay muchos detalles que ahí están perdidos. Sin embargo, utilizan todo lo que pueden, todas las herramientas que se conocen para poder hacer amarillismo. Y eso mismo lo aplican a las noticias. Y lo peor es que quien está como presentador de noticias, que se supone no debe editorializar, emite su propia opinión, ya sea con respecto a ese accidente o igual en el tema político. Y de esa manera establecen lo que ellos llaman la opinión pública. Pero mentira, no se deje engañar, eso no es opinión pública, eso es simplemente una publicación o esa es una opinión publicada. Opinión publicada no es lo mismo que opinión pública, porque la opinión pública viene del público, de esa base que termina siendo los constituyentes, esa base de la democracia, donde por lo menos una mayoría no solo levanta la mano, emite su expresión.
sino que esa mayoría es contable. En cambio, lo que hacen en los principales medios de comunicación es reunir a uno o dos personas, además de la opinión que hace el presentador o el reportero, y con ello establecen una opinión publicada, pero la hacen confundir como si se tratara de una opinión pública, y no es así. Continuamos con este artículo. Dice: If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Incluso en el tema de inmigración, el tema que más apoyo público le da al presidente, la cobertura de las cadenas fue 93% negativa. De las casi 4 horas, o sea, 233 minutos de noticieros vespertinos dedicados a la inmigración, estos noticieros dedicaron solo 3,5 minutos a informar a los espectadores sobre cuánto ha reducido Trump los cruces fronterizos. Además, el propio Trump, el secretario Robert F. Kennedy Jr. enfrentó un 89% de prensa negativa. Elon Musk, de Dodge, de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, también fue duramente golpeado por esta prensa progresista porque le dio 96% de cobertura negativa. Y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, recibió el 100% de mala prensa. Ojo, ni siquiera el 1% de estos principales medios de comunicación, le hablo de ABC, CBS, NBC, ABC, CBS y NBC, que llegaron en estos primeros 3 meses a 19,3 millones de espectadores, le dieron 100% de cobertura negativa a el secretario de Defensa, Pete Hegseth. ¿Cómo nosotros podemos creer siquiera en lo que nos dicen estos principales medios de comunicación si además de tergiversar la noticia, darle un ángulo negativo, se traen también a estos sus analistas, sus todólogos, sus opinólogos, y siempre son los mismos reciclados, no los cambian siquiera, ni siquiera hacen una buena predicción o aproximación en cuanto a especulaciones, ya sean económicas, financieras, lo que usted se pueda imaginar. Sin embargo, estos resentidos, que ni siquiera podríamos decir que solo son activistas demócratas, son unos resentidos antitrumpistas, siguen yendo a estos principales medios de comunicación para seguir vertiendo todo ese veneno, toda esa negatividad y todo lo malo que se puedan imaginar de una administración. Y ojo, la mayoría en base a solo especulaciones. Anoche, por ejemplo, cuando uno veía la entrevista que estaba haciendo Donald Trump en ABC, teníamos a este presentador que le decía en cuanto al tema de los aranceles, que va a traer dinero, o sea, gastar dinero extra a los contribuyentes. Incluso creo uno de sus reporteros igual salía a preguntarle a la gente, sobre todo los que estaban haciendo fila para entrar a esta reunión, este meeting que tuvo el presidente Trump en Michigan. Les preguntaban si estaban dispuestos a pagar más dinero por las cosas que se importan de China. Una señora, creo que bastante consecuente o congruente, cuando le preguntan esto, este reportero, realmente me pone realmente de buen humor, porque lo dejó con el ojo cuadrado. Esta señora le dice, ojo, no es que estamos pagando más caro ahora, es que ya venimos pagando desde hace 4 años las cosas caras. No te puedes inventar que estamos nosotros pagando precios altos ahora con esta administración. Cuando, y esto ya es algo que estoy añadiendo de mi parte, cuando tú tienes una inflación histórica, la que ha llegado Joe Biden, la inflación de 9,1, 9,3%. En 4 décadas jamás se había llegado a esa inflación. Sin embargo, este pseudo periodista, este pseudo reportero, le dice que si está preparada para pagar más dinero.
Pero por supuesto que esa es una gran mentira. Y lo mismo en cuanto a especulación, el presentador anoche en esta entrevista de ABC le está diciendo que va a traer costos más altos en cuanto a lo que se consume de China. Sin embargo, cuando uno se fija los precios en los supermercados, ya sea de los televisores o los celulares, todavía los precios están ahí. Todavía los precios se han mantenido. Entonces, lo demás que te están diciendo en los principales medios de comunicación son pura especulación. No estamos hablando de que ya el reporte de ahora indica, de esta semana, estamos diciendo hoy, 30 de abril de este 2025, de este miércoles, a la hora que se está haciendo este podcast, que venga un reporte y que diga, el iPhone 16 costaba a principio de este 2025 entre $1,600 o $1,800 y ahora, hoy, 30 de abril de este 2025, ese mismo iPhone 16 está costando $2,800. ¿Dónde está? Muéstreme, traiga la información y con mucho gusto lo voy a divulgar acá. Y ojo, puede que haya una tienda especuladora que tal vez quiere ganar dinero y como este es un país de la oferta y la demanda, puede que esa persona haya comprado el celular en $1,600, en $1,800 y que lo quiera vender por su cuenta a $2,200 porque cree que ese es el precio de un celular. Sin embargo, cuando usted va a la tienda oficial de Apple, los precios siguen ahí. Y no me refiero solamente a los electrodomésticos, me refiero a en general. Nosotros no podemos culparle a esta administración del precio de los huevos, por ejemplo. Pero por supuesto que no, porque ya del año pasado hemos visto el incremento brutal de casi el 100% en el costo de los huevos. Antes del 2020, si usted hace mercado, usted recordará que esa caja de 30 huevos de Walmart tenía un costo entre $9 y $11 como muy caro. Sí, como muy caro. Durante la administración del presidente Biden, con esta inflación, además de la falta de la cadena de suministros, porque ha habido mucha, y no solamente por la mala administración de Biden, sino también por el tema de la pandemia. Sin embargo, ese precio de $9, $11 por una caja de 30 huevos en la tienda de Walmart, nosotros todavía en muchos supermercados estamos pagando a $29 la misma caja con los mismos 30 huevos. Y no puedes echarle la culpa a Donald Trump por algo que ha provocado la administración Biden. Sin embargo, estos mentirosos de la prensa progresista, ¿sí?, son ellos los que difunden la mala propaganda y además hacen un enfoque negativo cuando hacen la cobertura de un tema para boicotear a esta administración. If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Ahora hay datos interesantes que vale mencionar también de este artículo, que otra vez me parece interesante mencionarlo. Los analistas de MRC, de Media Research Center, contabilizaron 1,841 declaraciones explícitamente evaluativas sobre el presidente Trump y su administración, de las cuales 1,698, lo que representa el 92,2%, fueron negativas, frente a tan solo 143 menciones positivas. Ojo, de 1,841 declaraciones explícitamente evaluativas, ¿sí? O sea, quiere decir que un presentador o igual su reportero, de la misma forma cualquiera que se han buscado de sus invitados, los todólogos y todo lo demás, de 1,841 declaraciones donde se hablaba del trabajo o de la administración a cargo de Donald Trump, 1,698 de estas declaraciones fueron negativas. Solo se habló bien. De 1,841 declaraciones, solo se habló 143 veces o un 7,8% de forma positiva.
Hace 8 años, utilizando la misma metodología, estamos hablando de lo que hizo Media Research Center, se descubrió que Trump recibió un 89% de cobertura negativa. Hace su primera administración, estos mismos medios de comunicación no pararon, no dieron tregua y hicieron la cobertura del 89% de forma negativa. Sin embargo, hace 4 años, cuando el demócrata Joe Biden asumió el cargo, la estrategia de las cadenas fue radicalmente diferente, haciendo una cobertura positiva del 59%, ¿sí? Frente a apenas 41% de una prensa negativa. Una brecha partidista descarada en cómo los medios de la élite tratan a los presidentes de 2 partidos diferentes. Sin embargo, a pesar de la abrumadora negatividad de su cobertura, las cadenas encontraron a Trump irresistible como un tema informativo, al menos en comparación con Biden. Del 20 de enero al 9 de abril del 2017, las cadenas saturaron sus noticieros con 1.900 minutos de noticias sobre Trump. Durante el mismo periodo de este año, registramos la impresionante cifra de 1.716 minutos de cobertura también sobre el presidente Trump. Pero en el 2021, los televidentes de los noticieros vespertinos solo vieron 726 minutos de cobertura de Biden durante esas mismas semanas, menos de la mitad del tiempo dedicado a cualquiera de las nuevas administraciones de Trump. Pero por supuesto que ibas a tener una cobertura de apenas 726 minutos si Biden se la pasaba de vacaciones. Y de por sí no daba entrevistas. Y cuando las daba tenías que mandarle tu libreta de anotaciones porque el viejito decrépito no era capaz de hilvanar un párrafo completo hasta el final. Ni siquiera para leer el prompter era bueno. Que sí, y los datos están ahí, la evidencia está ahí. Incluso cuando hacía sus informes del Estado de la Unión, descaradamente los principales medios de comunicación en español, la traducción, cuando hacían la traducción, no solamente no mencionaban las metidas de pata del presidente Trump, sino que además arreglaban en vivo estas traducciones. Por eso digo que es realmente nefasto lo que uno termina viendo en las cadenas en español. Porque claro, cuando tú estás escuchando el discurso en inglés, sabes que los de Iranians no son lo mismo que de Ukrainians. Sí, los de Uranian, no, donde quiera que el señor Biden decía que eran, pues no es lo mismo que hablar de los ucranianos. Sin embargo, cuando uno escucha la traducción, ni siquiera hacen mención del error. ¿Y saben por qué? Porque descaradamente a quienes contratan, ya sea de Telemundo o de Univisión, parece, y voy a dejarlo en la presunción de inocencia, parece que les dijeran que ellos tienen que interpretar lo que está tratando de decir, mas no hacer una traducción fiel de lo que está diciendo. ¿Por qué? El que es honesto en su profesión, el que es honesto al que está haciendo el trabajo de traducir, pues va a traducir tal cual es. No es que se va a inventar, mira, el presidente trató de decirte esto para que tú lo entiendas. No. Si Biden no estaba hablando correctamente, si no hilvanaba una frase, no decía completa una oración, porque realmente estaba perdido, porque ni siquiera podía leer un teleprompter, tenías que decirle a la opinión pública lo que estabas escuchando y lo que estabas viendo y lo que ibas a traducir. No a arreglar las metidas de pata que estaba haciendo el presidente. Y claro, cuando tenemos este estudio que muestra que en 2021 los televidentes solamente vieron 720 minutos de cobertura de Biden durante esas mismas semanas, es porque realmente el presidente no estaba haciendo o no estaba a cargo de su cargo. Y sí, créanme, hay alguien más que estaba gobernando detrás de esa fachada de Joe Biden, porque Joe Biden no tenía la capacidad de hacerlo. Sin embargo, estos medios de comunicación fueron los que se encargaron de hacer y de encubrir estos 4 años de la administración de un personaje que tenía un marcado deterioro cognitivo. En más de esta publicación dice, esta vez se trata de políticas, a diferencia de hace 4 años, cuando las cadenas dedicaron gran parte de su tiempo al aire,
a profundizar innumerables controversias que involucraban al presidente Trump, como la investigación sobre las conexiones de su campaña con Rusia, la cobertura de este año se ha centrado mucho más en el manejo por parte del presidente de importantes cuestiones políticas. En general, los analistas encontraron 7 veces más cobertura de noticias televisivas sobre áreas políticas, como la economía, los aranceles, la inmigración, la guerra de Ucrania y la reducción del gobierno de Estados Unidos en 1.198 minutos, en comparación con todas las controversias de Trump combinadas de 162 minutos nada más. Los televidentes del noticiero vespertino vieron poco menos de 30 minutos de cobertura sobre el discurso del presidente acerca de Estados Unidos, más bien de que Estados Unidos tomara el control de la Franja de Gaza, devastada por la guerra. Ese tiempo fue aproximadamente el mismo que se dedicó al indulto de los procesados por el 6 de enero del 2021, 29 minutos y 42 segundos. La idea de arrebatar Groenlandia a los daneses se limitó a tan solo 21 minutos de emisión del noticiero vespertino. Todas las controversias de Trump recibieron una reacción casi universalmente negativa de las cadenas, pero fueron eclipsadas por la intensa cobertura de la agresiva y posiblemente mucho más importante agenda política impulsada por el presidente en sus primeros 100 días. Así es como las cadenas abordaron los 3 temas políticos más cubiertos de esta segunda administración. Veamos entonces, dice: los aranceles de Trump, declarados primero contra Canadá, México y China a principios de febrero y luego contra decenas de otros países el 2 de abril, antes de ser suspendidos para su negociación, acapararon la mayor atención de cualquier política gubernamental. 361 minutos de cobertura le dieron las cadenas, que fue casi uniformemente hostil. ¿Sí? 361 minutos que gastaron las cadenas de noticias, dándole el 93% de perspectiva negativa, ya que los periodistas destacaron los riesgos de dicha política. Jamás mencionaron los posibles beneficios. Se enfocaron únicamente, estos pseudo periodistas, a decirle a la gente que todo estaba mal, que todo iba a ir para mal y que se preparen para gastar más por las compras, ya sea en electrodomésticos o cualquier cosa que venga de China, de México o de Canadá. Esta noche, por ejemplo, aquí hace una advertencia Selina Wang de ABC, esto hace mención Media Research Center, ya que se publica el 2 de febrero. Dice: esta noche Estados Unidos está al borde de una guerra comercial que amenaza con dañar a los consumidores estadounidenses y trastocar la economía global. Ojo, como en alguno de los episodios yo les decía, esta prensa progresista sabe lo que hace, elabora los titulares de forma muy cuidadosa, cada palabra que utilizan saben por qué la están usando. En uno de los podcasts les dije, si ellos hablan, los principales medios de comunicación, de que hay una guerra, implícitamente le están diciendo a la gente que si hay una guerra, hay un ataque. Y si hay un ataque, tiene que haber un contraataque. Lo que estaba predisponiendo era estos medios de comunicación con sus titulares a que la gente se prepare de que estamos en guerra. No necesariamente la convencional, con misiles, con armas, no, sino a esta guerra económica. Pero no es nuevo. Ojo, los que nos hacen guerra y los que nos quedamos casi siempre en desventaja somos nosotros ante China. China nos importa toda su basura. Toda la basura que tiene de producción nos la importa acá, la trae acá, la exporta hacia acá, la importamos nosotros. Sin embargo, para nosotros llevar nuestros productos casi no hay nada. Y esto es ese déficit que incluso la misma Nancy Pelosi lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo que se trata ahora es de que exista un balance en la balanza comercial. Entonces, estos medios de comunicación, en vez de buscar o en vez de mostrarse patriotas y hablar a favor de lo que Estados Unidos está perdiendo o está en desventaja, lo que hacen más bien es preparar a los televidentes, a su audiencia, para una guerra psicológica, para estar siempre en medio del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo siempre vende.
Si tú atemorizas a la población, si la tienes constantemente sumergida en ese temor, en esa incertidumbre, la gente va a estar pendiente a la tele porque va a decir, ¿y ahora qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos libramos? ¿Qué hacemos con este presidente? ¿Cómo cambiamos la administración? Y te haces toda una serie de preguntas cuando en realidad no hay guerra. Lo que se ha planteado simplemente es un problema de déficit comercial y que no es justo que el resto de las naciones simplemente se beneficien al exportar sus productos y que Estados Unidos no se pueda beneficiar cuando quiere exportar los suyos. Sin embargo, por ejemplo, hay otra declaración que hace Elizabeth Palmer de CBS el 6 de abril. Generarán una montaña de burocracia, aumentarán los precios y algo desconcertante para el resto del mundo, perjudicarán a los consumidores estadounidenses. Puras especulaciones, pero ojo, del 6 de abril a la fecha de hoy, 30 de abril, han pasado 24 días. La pregunta para usted, amigo oyente, ¿será que esa catástrofe, todo ese ambiente apocalíptico que ha vendido esta prensa progresista, se ha cumplido? ¿Eran simples especulaciones? ¿Era esa clarividencia que tienen estos al momento de emitir sus opiniones? Pues yo creo que no, eso no es lo que se está viviendo. También aquí dice, una encuesta reciente de CBS News y YouGov encontró que el 42% de los adultos estadounidenses apoya los aranceles recientemente anunciados por Trump frente al 58% que se opone a ellos. Pero la cobertura de las noticias en cadena fue mucho más unilateral, con solo un 7% de apoyo a los aranceles. Una de las pocas declaraciones favorables provino de un trabajador siderúrgico y líder sindical local en el noticiero nocturno de NBC el 11 de marzo. Y voy a citar lo que dijo este líder sindical. No solo salvará empleos, sino que los creará con el tiempo, declaró Mark Glyptis, sino que si no se impusiera más bien, creo que los trabajadores siderúrgicos perderían sus empleos. Eso fue lo más altamente positivo que ni siquiera vino de parte de una declaración de alguno de sus presentadores o reporteros de estas cadenas de televisión. No, fue de un líder sindical. Y ojo, cuando hablamos de sindicalismo, por lo general estamos hablando de gente que está alineada con la izquierda. Pero aún así, estos sindicatos o los líderes sindicales saben que este movimiento Make America Great Again, o sea, este movimiento MAGA, Make America Great Again, tiene una filosofía, pero además es parte de un movimiento cultural propio, auténtico de la clase media que durante el pasado siglo, a finales sobre todo del siglo pasado y principios de este, los políticos, las industrias estadounidenses y las corporaciones permitieron que las grandes fábricas que estaban en los Estados Unidos se terminen yendo para China, se vayan para India, igual para Irlanda y cualquier otro país del mundo, dejando a millones de ciudadanos estadounidenses sin empleo y que estaban acostumbrados a ir a trabajar a fábricas. Sin embargo, este movimiento, Make America Great Again, está respaldando al presidente Trump. ¿Por qué? Porque es hora de que traigamos toda esta industria y producción acá, para producirlo aquí, para que también seamos tan competitivos como los chinos, como los hindús, como cualquier otro en el mundo, como lo fue Estados Unidos el siglo pasado. La producción, o por lo menos toda esa parte de manufactura americana, era muy respetable en el mundo. Usted decía producto americano y el mundo se peleaba por tener ese producto americano porque sabía que era bueno, era de alta calidad. Y apenas, ni siquiera ha sido un medio siglo que se ha permitido que se lleven todas las fábricas y ya es hora de que las volvamos a traer. Y cuando decimos que hay que potenciar las fábricas, no estamos hablando solo para beneficiar a los blancos, a los estadounidenses blancos o a los afroamericanos, no. También somos hispanos los que trabajamos duro y los que podemos estar en esas fábricas si es que las traen. O sea, va a ser beneficio para todo Estados Unidos, no para un pequeño sector. Y a eso es a lo que se ha referido este líder sindical. Y por eso es que incluso hasta los izquierdistas o los de tendencia socialista saben que si se continúa con este programa de subida de aranceles, lo que va a hacer es motivar al estadounidense a traer sus fábricas, a poner sus fábricas y otra vez elevar la producción manufacturera
de este país. No me queda tiempo para más. Realmente este es un artículo fascinante para poderlo leer más de una hora. Sin embargo, la promesa de publicarlo, o si usted está interesado en terminar de leerlo, con mucho gusto se lo paso a través de las redes sociales. Soy Freddy Silva, muchísimas gracias porque me hayan permitido en esta ocasión acompañarles con este episodio de Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.